Bien, chavos, vamos a continuar con el uso del transistor. Recuerden que lo estamos utilizando en modo switch, es decir, en corte y saturación. En este caso vamos a ver justamente el control de un motor de 3 volts, de esos que ocupan los carritos. Y bueno, en este caso vamos a manejar un transistor BC548. Y bueno, transistor BC548 es un transistor muy común. Pueden ir a la tienda, lo pueden ir a comprar. Aquí podemos ver, dice que es un transistor NPN, es un transistor amplificador, es su función principal. Vemos que es encapsulado tipo TO92, que es este, el más común. Aquí vemos su símbolo, me está diciendo que la patita 1 es colector, 2 base y tercera es emisor. Aquí me está marcando sus características máximas. Recuerden que la parte que a nosotros nos interesa en este caso es primero ganancia en corriente en DC. Aquí está, nos está dando unas especificaciones. Acuérdense que el HF es la ganancia, hace referencia a la beta, y en este caso este datasheet corresponde a todos estos transistores, al BC546B, bueno, al 46 y el que termina en B, al 47 AB y C, al 48 el ABC. Entonces, pues dependiendo cuál tengamos, pues obviamente son los datos que vamos a tomar. En este caso yo marco solamente 548, ni siquiera me acuerdo cuál agarré. Y en este caso, bueno, está el 48A y está el 48. Vamos a ver cuál agarré porque no me acuerdo. ¿Qué beta tomé? 110. Ah, pues tomé este. Bien, entonces tomando en cuenta esto, digo que tengo el 48 sin ninguna letra, pero todos la también coincide. Y en este caso estoy viendo que me marca una beta de 110 con una corriente de colector de 2 miliamperes y acá es de 100. Vamos a ver cuánto es la carga. Creo que ahí me estaría fallando porque en este caso, bueno, vamos a ver qué vamos a controlar. Vamos a controlar un motor de 3 volts y consume 0.91 miliamperes. Es este el motor. Estos son los que tienen los carritos. Obviamente hay un montón de modelos, ¿no? Aquí yo estoy tomando este segundo. Dice que es un motor que trabaja de 3 a 6 volts en voltaje nominal de 6 volts. Ah, no, pero yo quiero el de 3. Perdón, sería este. Entonces, voltaje nominal es de 3. Yo lo quiero alimentar a 3. Y de este lado me está diciendo el consumo de corriente de 0.91 ampere. Y bueno, aquí me está dando otras especificaciones que ahorita realmente no me interesan. Aquí podemos ver, como ven, todo elemento y componente electrónico tiene una hoja de datos. Todo tiene una hoja de datos. Hasta los teléfonos se han visto las características. Bueno, esto sería su datasheet de un teléfono. También hay datasheet de computadoras donde te da todas las especificaciones, ¿no? Entonces, ya vimos de dónde están saliendo los datos. Vamos a manejar 3 volts porque es corriente nominal, o sea, la corriente con la que va a trabajar habitualmente. Puede trabajar desde 1.5 a 4.5, pero bueno, lo ideal es manejarlo a 3 volts. Me marca revoluciones por minuto, esa parte no me interesa. Sin carga consume 0.23, es decir, cuando está prendido el motorcito así nada más, sin que esté haciendo una función, pero ya trabajando queremos que llegue a 0.91 ampere. Entonces aquí yo la estoy regando más o menos porque estamos ocupando el BC548, ¿no? Pero una corriente de 0.91 porque el datasheet así no nos marca. Entonces la beta que debemos de agarrar debe ser esta, donde ponen que la corriente de colector es de 100 miliamperes y nosotros estamos manejando 910 miliamperes. Entonces es una corriente muchísimo más alta. Entonces nos marca que 120. Yo ocupé 110. Realmente la variación no es tanta, es que pues aguanta en cierta manera porque esta beta 110 a 120 es poco. Todo lo vamos a hacer con 120 ahorita. De ahí tenemos que voltaje de colector emisor en saturación. Acuérdense que aquí hay un voltaje y cuando es modo switch, en teoría, recuerden, en teoría el voltaje de colector emisor debería ser 0. Debería, pero pues obviamente eso no pasa. Sería de a 100 miliamperes, sería de 0.2 a 0.6. Entonces vamos a manejar 0.6. Yo no me acuerdo cuánto le puse aquí, porque yo aquí le puse algo. Yo aquí lo puse a 250. No me acuerdo, seguro estaba viendo otro datasheet. Pero ok, vamos a ir anotando de una vez eso. Entonces tenemos una beta
de 120. Tenemos un voltaje de colector emisor en saturación de 0.6. Ese 0.6 lo estoy sacando de aquí, porque está en 10 miliamperes y maneja de 0.2 a 0.6. Entonces, como yo quiero garantizar, eso es algo sumamente vital cuando manejamos transistores en corte de saturación, es sumamente vital alcanzar dos datos: el voltaje colector emisor en saturación y el de base, que es este. Y aquí me está diciendo que el voltaje de base emisor en saturación es de 0.7. Entonces voltaje de base emisor en saturación es de 0.7. Entonces ahí está. De ahí que tenemos, bueno, tenemos que calcular esta resistencia de base. Aquí creo que yo por acá lo explico, no me acuerdo si lo puse. Bueno, ¿con cuánto lo estoy alimentando? Con 12. Sí, aquí le falta algo. Ok, este fue el diagrama que yo hice, pero vamos a ver si está bien. Necesitamos nuestra resistencia de base, obviamente. Bueno, voy a poner por aquí el diagrama. Acuérdense que la base siempre va a llevar su resistencia. Se van a topar con circuitos que no la tienen, pero eso es porque tiene un motivo. Pero en nuestro caso siempre va a tener. Aquí tengo el motor. ¿Con cuánto se está alimentando? Con 12 volts. En este caso, el voltaje del motor es de 3 volts. ¿Qué más? Ya tengo voltaje de saturación. A ver, aquí va un tema adicional. Esto tiene un diodo aquí, en paralelo con el motor. Bien, vamos a ver el por qué este motor tiene un diodo en paralelo. Aquí, solo con ver esta parte, a ver si lo captan. Si yo hago funcionar esto, es decir, el motor empieza a trabajar, ¿qué pasa con el diodo? Por lo que conocen, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué haría? Vamos a suponer que ya el motor está trabajando. ¿Qué está haciendo el diodo? ¿Cómo está reaccionando? ¿Qué pasa con él? ¿Cómo está conectado? ¿Qué haría? Es correcto. Está polarizado inversamente. Por lo tanto, si está polarizado inversamente, él no conduce. No es que no sirva, no conduce. No es lo mismo. Aguas con eso. Entonces, ya de primera instancia vemos como que el diodo como que pareciera que está de adorno. Pareciera. Porque si uno dice, pues bueno, es que ese diodo nunca va a quedar polarizado directo. ¿Para qué lo quiero? O sea, ¿qué hace ahí? Bien. Para eso debemos de entender primero qué está pasando con el motor. Por eso es que parece una cosa, pero realmente hace otra. Que bueno, finalmente sí es cierto. En esencia al inicio no conduce, porque realmente es lo que queremos. Porque si no metería en corto, o no lo mete en corto, pero se brincaría el motor si yo lo polarizo directamente. Entonces, tenemos primero que conocer qué está pasando, o qué hace el motor, mejor dicho. Y para eso tenemos que regresar a un concepto básico de una bobina. Entonces, una bobina, bueno, este es el símbolo, es simplemente un cable enrollado. Básicamente, nosotros podemos agarrar un pedazo de palito si quieren, o un fierro, lo que sea, y agarramos y empezamos a enrollar un cable. Empezamos a enrollar, y listo. De hecho, si por ahí en secundaria hicieron un electroimán, es esto, un electroimán simplemente es un cable enrollado. ¿Se acuerdan que para quien lo hizo o lo vio, un clavo, agarraban un clavo y le enrollaban un cable, lo conectaban a una pila y se pegaba lo de metal, ¿no? Entonces es lo mismo, es el mismo principio. Me tengo que regresar un poco más atrás. Aquí voy al concepto más básico de un cable. Vamos a suponer este es un cable. Están los pelitos del cable, ¿no? Pero en este cable está pasando corriente. Imaginemos, ¿no? Como el meme. Supongamos que están pasando electrones. Y si están pasando electrones, pues está pasando corriente, es lo mismo. Entonces, ¿para qué están pasando electrones? Y nosotros ya sabemos que, pues, bueno, esto es electricidad y esto va a prender algo. Pero aquí se genera otro efecto. Un efecto de un campo magnético. Este cable, por el simple hecho de que ya está pasando una corriente, alrededor de él se está generando un campo magnético que pues obviamente no vemos. En todo el cable está así. Pero pues este campo es muy pequeño, no tiene mucha fuerza, pero existe y está ahí. Todo cable conectado, bueno, más bien todo cable que esté pasando corriente por él, ya tiene un campo magnético aquí. Muy pequeño y débil porque finalmente no está pasando una corriente tan grande. Entonces así está. El cable de la computadora que está conectado a la corriente, cuando conectan el cargador, el cable que llega al teléfono,
Este es el principio para los cargadores inalámbricos. Por ahí si se preguntaban cómo funciona un cargador inalámbrico, este es su principio. El teléfono tiene que estar pegado a la base, ¿no? Entonces la base lo que hace es que está generando un campo así. Entonces, por eso, y el teléfono debe tener una forma de recibir ese campo para que lo transforme a corriente y el teléfono empiece a cargar. Por eso es que no todos los teléfonos, nada más con ponerlos va a cargar porque no tienen el sistema de recepción. Entonces eso es bien importante. Bien, entonces ese es el principio. Por el hecho de que esté pasando corriente por un cable se genera un campo, pero es un campo muy pequeño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace para poderlo amplificar es que empezamos a enrollar el cable. Entonces el cable, imagínense que fuera el cable, aquí lo voy a estar usando a ver si me sale. Vamos a suponer, ¿no? Que aquí está el cable. Entonces ahora lo que va a pasar, igual, por eso aquí les pongo sus pelitos del cable. Igual, aquí van los electrones aquí adentro corriendo como locos, ¿no? Entonces lo que pasa es que al haberlo enrollado, ahora este campo se hace más grande y ahora se ve así. A ver si me sale. Bueno, lo voy a dibujar completo. Empieza a ver así. Eso se supone que son mis líneas, ¿no? Que estaba yo dibujando aquí. Estas rayitas ahora son estos. ¿Qué fue lo que pasó? Al enrollar el cable, el campo se suma. Si se acuerdan, aquí pues todos estaban individuales, todos estaban aquí así. Bueno, ahora como lo enrollé, todos se unieron y se hizo un campo más grande. Entonces, todo esto ahora es un campo magnético, más grandote. Entonces ya está más potente. Entonces, esto se genera, para empezar, porque tiene que estar pasando corriente. Y segundo, lo amplificamos porque lo enrollamos. Entonces, esto, un cable enrollado, se conoce como bobina. Esto es una bobina. Entonces, una bobina, pues hace esto, se genera un campo magnético sobre él, siempre y cuando esté pasando corriente. Hay otro concepto que tiene que cumplir, que ahorita no lo voy a manejar, pero es que la corriente varíe. Entonces, esto es lo que pasa cuando pasa la corriente, se genera un campo alrededor de él. Entonces, aquí está el secreto, o bueno, aquí está mejor dicho el motivo por el cual yo le tengo que poner un diodo al circuito. Te van a ver por qué. Está pasando la corriente y se hizo el campo, pero aquí viene lo bueno. Al momento de que yo le quito la corriente al cable, que pues tiene este campo va a empezar a reducirse. Pues es obvio, ¿no? Ya le quité la corriente, pues ya no hay de dónde venga que se haga que se mantenga. Pero entonces, ahí viene el punto. Este campo, al irse reduciendo y hacerse más pequeño, le va a empezar a pegar a los electrones que están estacionados en el cobre. Si se acuerdan, al principio yo les explicaba cuando está el átomo del cobre en concreto, que si a él no lo excitas, el electrón está aquí. Ahí está, aquí está, y yo no lo toco, ¿no? Aquí yo voy a dibujar otro átomo y aquí está el electrón. Como dejó de pasar corriente, o sea, de que yo le estaba dando corriente, los electrones se quedan estacionados. Pero cuando este campo de estar aquí, ya le quitaste la corriente al cable, entonces el campo se empieza a reducir y entonces ese movimiento de este campo que estaba así de grandote empieza a hacerse pequeño. Estas propias líneas empiezan a pegar a estos electrones que ya se ven estacionados. Empiezan a pegar estas líneas, o sea, literal, le pegan. Bueno, de hecho se llama energía. Entonces le pegan, vuelven a excitar al electrón y yo ya le había quitado la fuente. Entonces ahora este pedazo de cable empieza a funcionar como una fuente. ¿Qué es lo que empieza a hacer? Empieza a generar corriente otra vez y los electrones empiezan vuelven otra vez a moverse. ¿Por qué? A causa de esto que les estoy diciendo. De este campo que se empezó a reducir, le empezó a pegar a los electrones. Entonces ellos empiezan a salir. Y ese es el problema. Dice aparentemente, bueno, está chido, ¿no? Está volviendo a haber energía. Depende. En este caso, no. En este caso es malo en el que lo estamos usando, que sería este. Entonces, ¿por qué? Entonces, el motor adentro tiene bobinas. En pocas palabras, tiene pues también esto, para que funcione. Pero entonces, él empieza el motor empieza a soltar electrones. Vamos a suponer que el diodo no está. Vamos a poner en el caso en el que el diodo no está. No le puse el diodo porque no quise, no sabía o lo que sea. Entonces los electrones se empiezan a mover hacia todos lados, para allá y para allá. Entonces aquí viene la bronca.
Como los electrones que generó el motor a causa del efecto que les estoy mencionando, que por cierto se llama autoinducción, este efecto del que empiece a generar se llama autoinducción. Este efecto, repito, se llama autoinducción. Pero estábamos acá. Entonces, por justamente el efecto de autoinducción, los electrones empiezan a salir de aquí. Ya no vienen de la fuente, ya vienen de aquí. Entonces, ahí está la bronca. Si se acuerdan, el transistor en este caso es un NPN. Entonces significa, acuérdense que esto tiene una capa, bueno, tiene 3. Y bueno, para alimentarlo es con positiva, ¿no? Y esta capa es N. Por lo tanto, él lo que quiere recibir son protones. Bueno, que realmente no recibe protones, pero vamos a decir que sí. Este lado es N. Estamos hablando de este punto. Más bien de aquí. Porque aquí es donde vienen los electrones. Es tipo N. El tipo N, pues es negativo. Él para complementarse necesita protones. O necesita huecos. Entonces, si él recibe protones, pues él encantado de la vida. Pero, si recibe otros electrones inversos, eso está medio enredado. Pero la cuestión está en que esta corriente que se está generando aquí es contraria a la que él necesita o él debe de recibir en esta parte, que sería en esta sección N, o dependiendo el caso del transistor. Esas corrientes son malas porque le van a empezar a dañar al transistor. El transistor de por sí es muy delicado. Y ahora si tú le empiezas a meter variaciones ahí, en este punto generadas por una corriente autoinducida, y además si por X o Y esta corriente autoinducida tiene picos de voltajes muy altos, a los cuales el transistor no lo puede soportar, lo que tú vas a terminar haciendo es matando al transistor. Eso es lo que va a terminar haciendo la corriente autoinducida. Va a empezar a picarle la cresta al transistor hasta que él lo truene. Te puede aguantar, así como te puede aguantar mucho tiempo, te puede durar un segundo el primer arranque que diste, lo apagas y ¡puf!, lo tronaste. Como te puede aguantar los 3 arranques. Obviamente depende del motor. Si es un motor pequeño y el transistor pues soporta esos picos que le estás metiendo, pues no le pasa mucho. Pero por X o Y llega a haber un pico de voltaje y de corriente que él no aguante, lo vas a tronar. Entonces, aquí estamos en el punto donde no le hemos puesto el diodo. Ahí va la siguiente parte. Entonces, ¿cómo le hacemos para proteger al transistor de las corrientes malas que la bobina del motor genera? No, justamente le tenemos que poner un diodo. Entonces, aquí lo voy a volver a dibujar. Agarro y yo le pongo un diodo conectado de manera inversa. Aquí, bueno, esto es positivo, ¿no? Aquí voy a dibujar solo una bobina, representando que fuera el motor, porque realmente cualquier carga inductiva, que es una carga inductiva que tenga una bobina, a cualquier carga inductiva, bueno, cualquier carga inductiva genera esto, genera autoinducción. Ejemplos de cargas inductivas: un motor, un relevador, que de hecho lo vamos a ver en la siguiente clase. Ahorita estamos con el motor, un relay, esta cajita. Si se dan cuenta, ahí está en el cuerpo, aquí está la bobina. Que otro, pues una bobina en sí. Esto, lo que le estoy diciendo, es simplemente un cable enrollado, no es más. Pero esto es todo lo que les acabo de explicar se genera aquí, y muchas cosas más. Pero como base, eso es lo que genera. Esto tiene el motor adentro. Se han abierto uno, estas son sus bobinas, puro cable enrollado ahí. Bien, entonces regresando, aquí está. Entonces estábamos en que esto genera un campo. Acá podemos tener conectado lo que sea, y acá inclusive arriba también. Entonces, al generarse esas corrientes inversas, porque son voltajes negativos también los que le está metiendo por referencia, entonces los electrones se verían por aquí. Si no hubiera el diodo, pues él se va. Los electrones se van y a ver dónde van a ir a parar. Alguien se los tiene que comer. En este caso estamos con el transistor. El transistor sería el que se los comería y no le va a quedar de otra. Por el otro lado, pues se irían a la fuente. Y depende, si la fuente está preparada para recibir corrientes inversas, pues no le va a pasar nada. Pero si no está preparada, también te la llevas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Inicialmente, si el motor está funcionando, se supone que tiene ahorita esta polaridad funcionando. Vamos a suponer que el diodo no está. Pero una vez yo apague la fuente, es decir, corte al transistor, entonces lo que va a pasar es que esta corriente se pone al revés. Entonces, y no déjense de que se pone al revés, empieza a oscilar. En un momento es menos y es más, y al rato ya se hizo más menos,
al rato se vuelve a hacer otra vez menos más. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Esta autoinducción lo que va a generar es una corriente alterna. Entonces, eso es lo que le empieza a meter al transistor. Y si esto da unos picos, ya les dije que se lo lleva. Entonces, para evitar esto, esta oscilación autoinducida por la bobina, ponemos al diodo. Entonces, en el primer caso, cuando trabaja bien, esto es más menos. Y si yo polarizo así el diodo, pues ya estoy viendo que si acá arriba es más y aquí es menos en el diodo, pues esto simplemente está polarizado inversamente y es lo mismo a que no conduce, es como si no estuviera ahí. Entonces, pues en el primer caso, esto está abierto. Perfecto. Pero en el momento en el que yo le quito la alimentación a la bobina, pues es lo que va a hacer es generar esos electrones. Y entonces en ese momento, o en el momento en el que esto se vuelva al revés, que aquí sea más y acá sea menos, es cuando el diodo, ¿qué pasa con él? Se polariza directamente. Ahora sí, aquí tenemos más, este es más, y acá se hizo menos, este es menos. Entonces en ese momento el diodo se polariza directo y empieza a conducir. Entonces los electrones que así van para acá dicen, pues bien, vámonos para acá, y se empiezan a meter aquí. Y en este caso el diodo es el que se empieza a comer toda la corriente autoinducida por la bobina, y de esa manera está protegiendo al transistor, que el transistor pues estaría aquí abajo, ¿no? Entonces, como siempre, los electrones se van a ir por el camino más fácil o el de menor resistencia, y dicen, por aquí hay mucha resistencia, vámonos por acá todos, y se empiezan a ver por acá. Y aquí, por justamente las capas que tiene el diodo, pues él contento, él se empieza a comer toda la corriente que venga aquí. Por ese motivo es que nuestro circuito tiene un diodo. Pareciera inofensivo, ¿no? Pero por ese motivo aquí lo tenemos. ¿Hay que hacer cálculos con él? No, solamente lo estamos poniendo de protección. Pero acaban de entender el por qué una carga inductiva lleva un diodo. Entonces, recuerden eso siempre que lo estemos manejando de manera electrónica, vamos a llamarle, porque si fuera un interruptor directo da igual. Siempre hay que proteger a nuestro sistema poniéndole un diodo al motor. Eso es bien importante. Por ahí se llegaron a manejar un módulo de puente H. Esto, aquí tienen los diodos. Este módulo pues ya trae todo. Y seguramente se lo llegaron a ocupar, pues le vieron cuánta cosa, pero no saben qué cosa hace cada uno. Pues bueno, aquí pues la gente esta que obviamente diseñó esta placa, pues sabe lo que hacía y aquí le puso los diodos. Estos diodos están protegiendo al puente. ¿Y el puente H qué es? El puente H es un controlador, pero internamente ¿qué es? Es un arreglo de transistores. Están los 4 y aquí en medio tenemos al motor. Y vean que tiene sus diodos. En este caso el puente maneja los dos sentidos del motor. Es decir, que gira a la derecha y que gira a la izquierda. En este caso porque está completo. Entonces hay que ponerle 4 diodos. Y cada diodo, observen bien, cada diodo está protegiendo a un transistor. El D1 está protegiendo a Q2. El D3 está protegiendo a Q3, D2 está protegiendo a Q4 y D4 está protegiendo a Q5. Entonces, noten que esto es una aplicación sumamente común, pero en muchas ocasiones no sabemos el por qué lleva eso. Y aquí es bien importante porque toda la corriente autoinducida pues la trabaría a todos los transistores. Entonces ya con el diodo va a hacer que los diodos se la coman y listo, no le pasa nada al transistor y puede trabajar por siempre. La bobina guarda energía en forma de corriente, que realmente es esto. Entonces la bobina guarda corriente, pero esta corriente se fuma enseguida. Entonces tienen que recordar que la bobina almacena energía en forma de corriente. El otro que tienen que conocer es el capacitor. No me voy a meter en toda la explicación tampoco del capacitor. Y este es el capacitor, ¿no? Visto que tiene una rayita y aquí marca el menos. Bueno, él por dentro, rápidamente para que entiendan cuál es la diferencia entre estos dos. Por dentro él tiene unas placas. Aquí pues salen las patitas. Esto es todo el capacitor. Dentro del tanque está esto. Entonces, ¿qué pasa por dentro? Nosotros al pasarle un voltaje, estas placas se empiezan a cargar. Una se carga de positivos y otro se carga de negativos. Pero aquí adentro se genera una nube, podemos llamarla así, una nube de electrones, que son estas cositas. Entonces,
Todo lo que hay aquí adentro es una nube de energía guardada en voltaje. Esto es voltaje. Entonces el capacitor guarda energía en forma de voltaje. Que realmente esa forma se llama campo eléctrico. Esto lo van a ver en física. Esto es campo eléctrico. Entonces esto es la equivalencia en la bobina. Te van a ver. Campo eléctrico guardado en voltaje. La bobina lo guarda en corriente en forma de campo magnético. ¿Qué es esto? En campo. Entonces, si se dan cuenta, es el mismo nombre. Es campo. Este es campo eléctrico. Y este es campo magnético. Entonces, la bobina y el capacitor son equivalentes. Y pues obviamente son complementarios. Tenemos a la bobina y el capacitor. Entonces el capacitor. El cap. Entonces, de nuevo, este lo guarda en voltaje. Y es un campo eléctrico. Y este lo guarda en corriente. Este guarda corriente, pero en forma de campo magnético. Y un efecto, pues obviamente es la autoinducción. Y pues ya. Ahora sí que eso va a ser todo por el momento. Ya si ustedes quieren investigar más, pues busquen. Que hay información hay, pero para tirar para arriba. Y bueno, por ese motivo, de nuevo regresamos acá. Es que nuestro circuito tiene un diodo. Que sería pues justamente este. Y bueno, el diodo también se pone dependiendo qué tanta corriente va a consumir nuestra carga. Y qué tan rápido va a conmutar. En este caso, prácticamente el 1N4007 aguanta todo, casi. Para lo que hacemos, sin problema lo aguanta. Entonces, bien, regresamos a los cálculos. Después de un rato de teoría de elementos pasivos. Bien, tenemos esto, ¿no? Queremos controlarlo. ¿Y cuál es aquí? El meollo del asunto es que siempre tenemos que calcular la resistencia de base. Y segundo punto, tenemos que ver si le tenemos que poner una resistencia más a nuestro circuito. Porque en teoría, bueno, el transistor es un interruptor. Sabemos que tiene una caída de tensión pequeña, pero pues la tiene. Entonces necesitamos calcular RB. Aquí tenemos que analizar otra cosa antes de empezar. Tenemos que ver con cuánto estoy alimentando al motor. ¿Cuál es la fuente que yo tengo acá? Tengo una de 12 volts. Ok. El motor me consume 3 volts. Base colector me consume 0.6 volts. Pregunta, si sumo 3 más 0.6, ¿cuánto me va a dar? Y estamos alimentándolo con una fuente de 12. Entonces a 12, réstale 3.6. Entonces ahí está el problema. Que nuestro motor se supone que va a trabajar a 3 volts, no a 8 o a 10. Pues más bien estaría trabajando a 11. Porque aquí quedan 0.6. Y pues por lo tanto, como no hay nadie más que consuma, todo se lo va a comer el motor. Entonces, ¿qué nos acabamos de dar cuenta? Que necesitamos una resistencia para limitar la corriente al motor. Es decir, en esa resistencia tiene que caer el resto de voltaje para que el motor pues trabaje al voltaje que necesita. Si aquí caen 3, si aquí caen 0.7, pues todo lo que queda tiene que quedar aquí. Entonces necesitamos también calcular la resistencia, pues puede ser llamado de colector o la resistencia para el motor. Esto va a hacer que pues justamente el motor trabaje bien. Esto que estamos haciendo tiene un problema, que es la disipación de calor, pero ahorita no me importa. Bien, entonces nos acabamos de dar cuenta que el circuito está incompleto acá, ya que el voltaje de entrada es demasiado alto con respecto a la suma de 3 volts, lo que estábamos hablando del motor. Y el colector, que en este caso yo puse 250, de hecho el datasheet ve que marca 0.2, es decir, lo que acabamos de hacer. Vamos a decir que fueran 4 volts, ¿no? Entre el motor y el base colector. Que diga colector emisor. Este 12, ¿dónde quedó todo el demás voltaje? Ese es el problema, entonces alguien se lo tiene que comer. Y aquí está la resistencia para el motor, base colector emisor en saturación, voltaje motor, y esto va a ser igual a VCC. Entonces ahora sí, nos hacía falta esa resistencia. Seguimos. Todavía no hemos empezado a hacer ni una cuenta, ya todas las cosas que tuvimos que haber analizado. Bien, vamos a empezar con el lado de la base. Acuérdense, normalmente empezamos con ese lado. Entonces, en la primera rama tenemos voltaje BBB. Acuérdense que es igual al voltaje que está en la base más el voltaje que está aquí, que es voltaje base emisor, y ya, no hay más, porque emisor no tiene resistencia, entonces no hay nada aquí, esto va a 0. Siguiente paso, lo tengo, este no lo tengo.
es base, el voltaje de base, el voltaje de base. No sé cuál es su resistencia. El voltaje, ahorita restando lo voy a obtener, pero me falta otro dato. Una de dos, o consigo la resistencia o consigo la corriente. Por la resistencia no lo voy a obtener, pero la corriente sí puedo. ¿Por qué? Acuérdense de la fórmula poderosa, beta es igual a corriente de colector entre corriente de base. Entonces aquí es donde la obtenemos. Corriente de base es igual a corriente de colector, va para allá, viene para acá, entre la beta. ¿Cuánto es la corriente de colector? ¿Cuál es la corriente que tiene que pasar por el colector? Por aquí. ¿A quién quiero alimentar? La corriente que va a pasar en el colector es la corriente de mi carga. Mi carga es el motor. Por lo tanto, la corriente de colector es de 0.91 amperes entre mi ganancia, que es 120. ¿Cuánto es esto? 7.5 miliamperes. Aquí yo tengo un problema y está mal porque no me di cuenta cuando lo planteé. Ya me lo puse ya. Pero este transistor que yo le estoy poniendo al motor, casi me está diciendo que lo voy a quemar. Porque ya en la base ya le estoy metiendo mucha corriente. Y sí, es cierto, pues 7.5. Me doy cuenta porque la carga es muy alta. Entonces, acuérdense, siempre vamos a diseñar en función de la carga. Como se les digo, a ver, tienen que levantar un carro. Pues yo no puedo. Pues me traigo una grúa, pues es lo mismo. Es lo mismo que les digo, a ver, ahora levanta un triciclo. Pues voy y lo levanto yo. No necesito a la grúa. Siempre tienen que diseñar en función de la carga. Bien, entonces seguimos. Vamos con Lo voy a poner aquí por allá en la siguiente, ya calcular la resistencia. Entonces, voltaje de base es igual a voltaje BBB menos voltaje base emisor. Entonces, mi voltaje de base es igual a ¿cuánto? ¿Con cuánto estoy alimentando? Con 3.3 volts. 3.3 volts menos 0.7. ¿Cuánto da esto? Esto es voltaje de base, 2.6 volts. Ahora sí, entonces ya puedo yo calcular mi resistencia de base, que va a ser igual a 2.6 volts entre 7.5 miliamperes, si no me falla. 7.5 entre 2.6, ahí está. ¿Cuánto da esto? Necesito calcular resistencia, son voltaje de 2.6 y 7.5 miliamperes. Vamos a poner así, 347 ohms. Esto sería casi igual a, vamos a ver, resistencias comerciales. 390 es correcto. 390 ohms. Este es valor comercial, entonces la que podemos poner es esta. Bien, siguiente. Vamos a este lado. Ahora esto va a ser mi voltaje de fuente. Y tengo el valor del motor. De la resistencia no tengo idea. Y tengo el base de colector. Vamos a poner la ecuación. Entonces voltaje. Le pongo VCC, pero no necesariamente tiene que ser VCC. Entonces voltaje del motor más el voltaje en la resistencia del motor más el voltaje de colector emisor. Todos los tengo menos este. Entonces vamos a despejarlo. Voltaje de la resistencia para el motor VCC menos voltaje del motor menos voltaje colector emisor. Esto es igual a voltaje de la resistencia del motor, eran 12 volts, menos voltaje del motor son 3, menos voltaje colector emisor, que es 0.7. ¿Cuánto da esto? 8.4 volts. Entonces, ¿qué corriente pasa en esta rama? ¿Qué corriente pasa en esa rama? Si aquí fue error mío, sí, siempre deben de verificar esos datos. A mí luego se me va el avión. Me voy a para que esté más cercano, ¿no? Bien, ¿cuál es la corriente que va a pasar por esta parte? ¿Cuánto es la corriente? ¿Qué es el problema? Correcto. ¿Por qué? Porque es la carga. La corriente que consume mi carga es la que va a pasar por aquí. No hay más. Entonces, la resistencia del motor, o que necesito poner al motor, no del motor, es de 8.4 volts entre 0.91 amperes. Ahí estaba así. 0.91 amperes. 9.23 ohms. 9.23 ohms. Esto lo redondeamos a 10. Ahí está. Entonces, ahora sí podemos ir al circuito. Y pues ya tenemos todo. Tenemos que comprar una resistencia de 10 ohms
y chino estaba a este lado, y otra resistencia de 390, que es la de base. De hecho, aquí está todo lo que acabo de hacer. Aquí está, parte por parte explicado. Pero aquí está todo ordenadito. Aquí está la resistencia del motor, son 10 ohms. La resistencia, bueno, aquí por la ganancia me daba 330. Y por el voltaje, me parece que es de... Sí, por el voltaje de base. Aquí me da 390 porque tengo otros datos. No me parezco al peje, tengo otros datos. Aquí están. Pero bueno, creo que era por el datasheet que yo estaba viendo. No sé qué rayo estaba haciendo en ese momento. Pero es el mismo procedimiento. No hay pierde. Entonces, pues ahí lo tienen. Pues bueno, acá. Todo ordenadito. Él le fue diciendo, bueno, antes necesitamos calcular la corriente de base. Necesitamos tal fórmula. Nos da esto. Y ahí nos vamos. Entonces acá todo me daba 10 ohms. Aquí, no me acuerdo, no lo puse. Pero aquí hay una cuestión, que es la que les digo, que este sistema no es tan eficiente, menos con ese voltaje. La potencia de la resistencia del motor, ¿de cuánto es? Vean, 10 ohms por, que viene la bronca, punto 91 amperes. Esto me va a dar 9.1 watts, si no me falla. Si es esto es una locura. O sea, 10 watts se tiene que fletar la resistencia. Eso está ultra mega mal. En resumen, acabamos de rostizar al transistor. Pero yo les dije desde un principio, yo me di cuenta de esto después de haberlo hecho y digo, no, este transistor lo elegí mal, como se me fue la onda. Por dos motivos. Primero, este transistor no aguanta tanto. Segundo, le puse una fuente muy grande. Si hubiera puesto una de 5 hubiera funcionado bien. Vean, el transistor, aquí está la primera bronca. Corriente de colector es de 100 miliamperes, o sea, ¿dónde? Y yo le acabo de meter 910 miliamperes le acabo de meter. Yo no me di cuenta ya que lo había hecho. Como práctica está bien, pero implementándolo ya lo hubiéramos quemado. Así de simple. Imagínense, él resiste, dice total de disipación. PD. No, ¿dónde? Aún así, muy poquito. Pues ya lo quemamos. En resumen, está mal elegido. Eso me pueden poner, o sea, este transistor no debe de ir porque ya se hubiera quemado. La respuesta está aquí. Bueno, de entrada, ya con haber leído los datos ya estaba mal. Porque me está diciendo, es una corriente de punto 91. El transistor BC548 es máximo 100 miliamperes. Entonces, para un motor, este transistor no me sirve, pues se va a quemar. De nuevo, quiero que... Es como si les dijera, pues tienes que levantar el carro, pues no voy a poder, me voy a herniar antes. Ya mataron al transistor. Entonces, pues ya, como tal, como práctica estuvo bien. El punto es que analicen el porqué de muchas cosas. Los cálculos en general están bien, el problema es que el transistor pues ya lo quemé. Y el que sigue es una cafetera que me inventé. Igual, aquí también estoy manejando bastante potencia. Igual esto también tiene el mismo problema, que él va a disipar muchísimo calor, pero pues es normal, es obvio, es una aquí se los describo.